Multitudinaria marcha por el planeta que se vivió aquí en Santiago de Chile. Imagínense de lo que fue la Plaza Baquedano cuando miles de personas se congregaron en este punto de la capital para ser parte entonces de esta convocatoria hecha por el movimiento Fridays for Future, que es liderado a nivel mundial por la activista Greta Thunberg. Es lo que se vivió aquí en la capital y que se replicó en varias ciudades de nuestro país. Una marcha que exige que se declare emergencia climática, que también se tomen medidas drásticas para que Chile sea carbono neutral lo antes posible. Se le pide a las autoridades acelerar todos los compromisos que se han adquirido, y esas imágenes corresponden a lo que se vivió durante la tarde de este viernes, que fue una marcha muy alegre, de mucho color. Había muchos niños que llevaban sus carteles acompañados por sus padres para poder pedir la protección del planeta. Son los más chicos, los más jóvenes, los que por supuesto están pidiendo que seamos estas generaciones las que hagamos algo, porque finalmente somos nosotros los que estamos dejando un planeta en malas condiciones, y el gran riesgo es, como lo dijo incluso Greta Thunberg, que nuestra civilización puede ser extinguida finalmente si no se frena de forma radical lo que está ocurriendo en el planeta. Una marcha con mucho sentido para nuestro país, considerando la crisis climática que se está viviendo a propósito de la sequía y esto que está llevando a la mortandad de animales, por ejemplo, lo que pasa con los crianceros. Lo hemos visto en TVN en reiteradas ocasiones, lo que ocurre en la zona centro y norte de nuestro país, la escasez de agua que está provocando grandes estragos y muerte en las zonas que están hacia el interior, hacia la cordillera. Postales entonces de lo que fue una masiva manifestación por el centro de Santiago en esta marcha mundial por el planeta. Y con estas imágenes, con este resumen quizás de lo que fue esta marcha por el centro de la capital, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semana 24. Vamos a estar revisando las principales noticias de esta semana, profundizando en varios de esos temas, y es por eso que queremos comenzar con uno de ellos, con uno de los que ha marcado la agenda en estos días y tiene que ver con las noticias que se han dado, y una es lo que está relacionado con esa agresión que ven ustedes en pantalla. Se trata de lo que ocurrió en medio de esta manifestación. Un grupo de descolgados con banderas anarquistas, no eran más de 15 personas, si es que menos, comenzó a marchar junto a la multitud, y se ve el momento preciso en que esa persona ataca a nuestro compañero Nelson Ricardo Leiva, que estaba reporteando junto a Sebastián Marchán. Ahí solamente se puede ver el momento en que le pega a la cámara, pero lo que vino después fue mucho peor, porque nuestro compañero, el camarógrafo Nelson Ricardo Leiva, conocido por todos, digamos, como Ricardo Leiva, él no ocupa prácticamente su primer nombre, fue apuñalado en el brazo. Sebastián Marchán, nuestro compañero también que estaba con él reporteando, trató de ayudarlo y por lo mismo fue agredido, fue pateado en el piso, terminó con un corte en la mano. La verdad es que fue una situación bien violenta, y no solamente pasó esto con el equipo de nuestro canal, con nuestros compañeros acá de TVN, sino que también pasó con otros equipos, con otros profesionales de la prensa de CNN Chile, de Chilevisión. Ellos tuvieron que ir de inmediato también al Hospital del Trabajador para poder ser atendidos, tuvieron que recibir asistencia médica rápida, un hecho absolutamente condenado de forma transversal. Desde la organización han dicho que ellos trataron de resguardar a la prensa lo más que pudieron, y así se constató en algunos otros medios. Sí, efectivamente constataron que trataban de ayudar, pero finalmente sabemos que el actuar de los encapuchados es sigiloso, lo hacen sin que las personas se den cuenta, tratan de buscar la oportunidad, y como lo estamos viendo ahí, es justo una persona también de este grupo de encapuchados que le hace una especie de seña apuntando a que justo estaban nuestros compañeros en ese lugar, y luego de este golpe al lente de la cámara ocurrió todo lo que nosotros le estábamos comentando. Pero fue una situación grave, por supuesto, que el hecho de que una persona sea apuñalada
en un contexto además que les decíamos que era una marcha absolutamente pacífica. Esto no es una frase hecha, la verdad es que había muchos niños en esa marcha, muchos adolescentes que no superaban los 13 años, había personas mayores, era una marcha de un carácter muy familiar y una marcha que lo que buscaba era precisamente inculcar el respeto y el cuidado del planeta y de todos los seres vivos de este planeta, que somos los seres humanos. Por lo tanto, estamos hablando acá que es un grupo muy pequeño que asistió solamente para causar daño, nada más que eso. No andaban con carteles de consigna a favor del planeta, en contra del cambio climático, nada. Fue un grupo que se concertó para causar daño en medio de esta manifestación. Afortunadamente ellos ya están bien, están en sus casas están en sus casas y, como les decía, ya se encuentran al menos en buenas condiciones, en la medida de lo posible, por supuesto. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vemos ahí el caso de esta profesora de Antofagasta que ha hecho que se haga bastante análisis al respecto, porque ella lo que exige es que se retiren los fondos de su AFP para poder pagar el dividendo de la casa. Les decía yo que es una profesora que dice que tiene grandes problemas económicos y que requiere de ese dinero. Lo cierto es que hay distintas visiones. Algunos dicen que esto no se puede hacer, pero finalmente el tema llegó hasta el Tribunal Constitucional, que va a revisar este caso, si es que se puede hacer o no, porque recordemos que los fondos de las asociaciones de fondos de pensiones son precisamente para eso, para resguardar los ingresos cuando la persona ya esté jubilada pero hay otros expertos que dicen que finalmente esto apunta a que esos dineros pertenecen a la persona y que el Estado no puede restringir el uso. Sin embargo, este es un fondo que tiene que ver con la protección social finalmente, para que ninguna persona llegue a fin de año o a fin de su vida más bien sin ni un peso. Pero sabemos también lo paupérrimas que pueden llegar a ser las pensiones en nuestro país para los adultos mayores. Así que un nuevo debate en torno a lo que tiene que ver con las pensiones se ha instalado luego de la exigencia de esta profesora que dice que necesita el dinero y que lo único que puede hacer para pagar su casa es retirar su plata que tiene en las AFP. Subsecretario de Desarrollo Regional Felipe Salaverry también ha estado en el foco de las polémicas durante esta semana, porque la Fiscalía va a investigar un eventual tráfico de influencias en contra del militante de la UDI. Hubo una denuncia que dice que la autoridad lo que hizo fue en Ñuñoa pasarse 3 luces rojas mientras estaba conduciendo y además insultar a un guardia municipal. Ahora, usted dirá que tiene que ver esto con el tráfico de influencias. Pues bien, tiene que ver con que su hermana, que trabaja en la municipalidad, se dice, esto es un supuesto, que habría tratado de intervenir para que se anulara el parte a su hermano. Lo cierto es que esto trae una serie de reacciones. Felipe Salaverry lo niega absolutamente. Él dice que esto no ha sido así. Esto a propósito de un reportaje que salió en la prensa. El gobierno ha dicho que esto se tiene que esclarecer, ha descartado la renuncia. Hasta el momento él sigue en su cargo, pero ha tenido una serie de reuniones. También ha habido una férrea defensa de su partido, de la UDI, donde incluso la presidenta ha dicho que esto ocurre porque la Fiscalía opera como un brazo de la izquierda de nuestro país. En lo concreto, sí se tiene que hacer una investigación, eso está en desarrollo y finalmente será el Ministerio Público, después la justicia, la que determinará qué pasa acá. Hasta el momento esos son los hechos y eso es lo que tiene entonces en el foco del interés al subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverry. Bueno, y sabemos que durante esta semana ya se terminó la incertidumbre respecto de lo que es el presupuesto para el año 2020. El presidente Sebastián Piñera lo dio a conocer a través de una cadena nacional este día jueves y según los expertos han dicho algunos que es el más bajo desde el año 2003. Queremos profundizar en esto con Marco Moreno, quien es académico de la Universidad Central y que nos acompaña durante esta jornada aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Marco, muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, es un aumento real de un 3%.
3%. Y es por eso que todos dicen que esto es muy bajo, que hace años, ya hace 17 años que ya no se da un presupuesto de esta medida o no. Respecto de la situación mundial y nacional que estamos viviendo, con que cada vez se está bajando más la proyección de crecimiento, etcétera, ¿este 3% va en la línea de lo correcto o efectivamente es muy bajo? Bueno, el presidente señaló en esta cadena nacional que era un presupuesto reactivador, pero austero, ¿no? Es como hay una contradicción allí, ¿no? Porque efectivamente uno esperaría que en un contexto de incertidumbre como el que tenemos hoy día a nivel de la economía internacional, el gobierno hubiera aportado en este presupuesto algo más de certidumbre respecto de cómo vamos a poder sortear estas dificultades, ¿no? Y lo que vemos allí es lo que se anunció, porque no hemos conocido más detalle y además otros temas, como tú revisabas recién, han copado la atención de la opinión pública y la verdad que el presupuesto pasó a un lugar bastante menor en la preocupación de los temas que suscitan el interés de los principales actores políticos, ¿no? Por eso que el detalle es bien importante respecto de lo que se plantea allí. A tu pregunta del 3%, claro, es poco, pensando que uno esperaría una inyección mucho mayor de recursos para poder activar internamente la economía, la productividad, porque sabemos que externamente las complicaciones, las turbulencias de la economía a nivel global impiden que podamos avanzar en esta dirección. Por lo tanto, queda la idea de un presupuesto de lo que conocemos hasta ahora bastante, yo te diría, poco alentador respecto de cómo poder enfrentar adecuadamente los desafíos que tenemos para el próximo año. Marco, tú dices que aquí hay una cosa contradictoria, porque efectivamente se dice que es un presupuesto reactivador, pero a la vez austero. Y hace algunos días atrás, o durante el segundo semestre de este año aproximadamente, ya cuando partimos, se han hecho varios planes, o se han anunciado varios planes de inversión para poder combatir lo que está ocurriendo con el bajo crecimiento, que dicen que son estas políticas contracíclicas, nadamos contra la corriente. Con este destino, por ejemplo, para inversión en obras públicas, que es un 7 y algo por ciento, 7,5, algo así, no me equivoco. ¿Se puede implementar un plan de inversión tan grande como ese, que de la mano la inversión trae también aumento del empleo? Claro, casi al mismo tiempo del anuncio del presidente, el ministro Fontaine había anunciado un conjunto de medidas que apuntaban en la misma dirección. El problema es que varios de los anuncios que señaló el presidente en el presupuesto, o lo que va a ser el envío del proyecto de presupuesto, que el plazo final es el lunes, ¿no es cierto?, para su envío, y lo que planteó el ministro Fontaine, requieren de la aprobación de estos proyectos en el Congreso, ¿no? Alrededor de 11 de los anuncios hechos por el presidente y el ministro Fontaine en su conjunto requieren de aprobación parlamentaria. Y sabemos que el gobierno carece de las mayorías necesarias para poder impulsar y llevar adelante una agenda legislativa en relación con estos temas. Recordemos que está hoy día en discusión en el Parlamento la reforma de pensiones, la reforma tributaria que no ha avanzado, ¿no es cierto? Hay una situación conflictiva que vamos a conocer la semana que viene con la acusación constitucional a la ministra Cubillos. Por lo tanto, se hace bien poco viable, digamos, una agenda y una propuesta de presupuesto en donde buena parte de los proyectos que son importantes, que tienen que ver con inversiones, muchos de ellos requieren iniciativa de la aprobación en el Congreso, y esa aprobación se ve compleja, se ve difícil. Por eso que te decía que las expectativas respecto del presupuesto que se envía a tramitación al Congreso no hace que seamos muy optimistas respecto de que esto pueda avanzar en la dirección de que el gobierno lo quiere. No solamente porque el gobierno tenga la voluntad, sino que porque se requiere de los consensos y los acuerdos para poder avanzar en esta dirección. Entonces, en cuanto a este análisis o proyección que haces tú, Marco, ¿podría fracasar el presupuesto? Que eso es muy grave, que fracase el presupuesto, porque finalmente, si eso es así, se queda el presupuesto del año anterior. Claro, sí, sigue vigente el presupuesto del año anterior. Este presupuesto, como tú decías, es restrictivo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los recursos que se van a inyectar para poder hacer más dinámico el desarrollo de la economía, y evidentemente se va a dar en un contexto complejo de la política. Estamos en lo que se llama la fase agonal de la política, en donde está muy fuerte lo que es la lucha por el poder, ¿no? Y evidentemente el gobierno
en mi opinión, usó una estrategia otra vez de una comunicación de campaña en el anuncio que hace de los temas del presupuesto 2020, porque habla de cosas del corto plazo, habla, ¿no es cierto?, fundamentalmente a su sector. No hace una comunicación de gobierno. La comunicación de gobierno es cuando tú le construyes legitimidad a las políticas públicas. Y eso no lo vimos en el anuncio que hizo el presidente, los 10 minutos que habló en la cadena nacional del día martes, ¿no? Igual se hizo un foco bien importante que puede, claro, tú puedes decir que a corto plazo, pero esto es corto y largo plazo, que tiene que ver con la crisis ambiental. Por eso se le da quizás uno de los más altos a medio ambiente, cerca de un 8%, y hace bastante hincapié en la sequía, en la construcción de embalses, por ejemplo, en potenciar el agua potable rural para que llegue a más personas. Eso también es un foco quizás que está atendiendo a la urgencia de la ciudadanía, porque es zona norte y centro de nuestro país que está viviendo una crisis bien profunda respecto de eso. Claro, pero hay una mezcla de cosas ahí, porque efectivamente el presidente venía llegando a Nueva York, donde había tenido una buena participación en diversas instancias que le habían permitido instalarse como un actor importante a nivel de presidente en el tema del medio ambiente, ¿no? Pero ahora eso se contradice de alguna manera con ciertas dificultades que está teniendo el presidente para llevar adelante esa agenda verde, especialmente algunos de sus colaboradores, muchos empresarios son bastante refractarios de estos planteamientos, ¿no? Hay una suerte de negacionismo importante en algunos sectores todavía en Chile que no reconocen justamente estos temas. Pero evidentemente con el presupuesto, con las decisiones del gobierno se va a poner en práctica o vamos a ver en los hechos una suerte de test de coherencia, ¿no? Es decir, si lo que tú dices como discurso respecto a estos temas efectivamente eres capaz de llevarlos a la práctica con acciones concretas de política pública que puedan hacer esto posible, es decir, si están los recursos, si está la voluntad para llevar y para desarrollar todas estas acciones, eso es el test de coherencia que vamos a tener que observar en lo que va de aquí hasta la COP25, hasta diciembre de este año, que está mezclado con la discusión del presupuesto. Recordemos que recién ahora, a los primeros días de octubre, comienza a tramitarse, a analizarse las partidas presupuestarias en las distintas comisiones de Hacienda, en el Senado y en la Cámara, y en las distintas otras comisiones, donde vamos a ver si estos proyectos o estas iniciativas que el presidente está planteando logran avanzar. Uno tiene que ser optimista, pero evidentemente no solo depende de la voluntad del gobierno, sino que se requiere de los esfuerzos de construir consenso y buscarle apoyo y legitimidad a estas medidas con la oposición. Pero, claro, por eso digo que eso todavía no ocurre. De hecho, ayer se le entregó al presidente de la Cámara de Diputados el presupuesto. El ministro de Hacienda ayer lo fue a ver y se lo entregó directamente. Entonces ya quedan varios días, digamos, hasta noviembre para que se pueda debatir, para que se puedan encontrar los consensos. Pero esa es la carta. Es decir, se puede 3, porque de hecho nosotros pensábamos que íbamos a crecer 4 y ya con suerte estaríamos rajuñando crecer un 3. Entonces, efectivamente se puede quizás convencer a la oposición de que eso es lo que hay que hacer, porque Chile es súper permeable a la economía internacional. O sea, es como siempre cuando se dice esto, Estados Unidos se resfría, Chile estornuda. Claro, los promedios son engañosos porque efectivamente el presidente dice el primer año de mi gobierno crecimos al 4, y digamos crecer al 2,5, eso es un 6 y en promedio por lo tanto los 2 años crecimos un 3. Pero ahí hay una pequeña trampa, porque resulta que el primer año de gobierno está influido por el último año del gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? Que tuvo un crecimiento respecto a la economía. Por lo tanto, vamos a tener que esperar al próximo trimestre, digamos, del año 2020 para poder hacer la comparación exacta y ver efectivamente cuál fue el nivel de crecimiento del país. Pero las expectativas de la gente no tienen que ver con esa discusión, si el país crece al 2 o al 3. Las expectativas de la gente tienen que ver con que la situación económica de las personas no mejora. No ven que se estén creando más empleos, no ven que esté habiendo una reactivación como el gobierno lo plantea y como lo señala en el discurso el presidente. Entonces, es esa digamos, falta de correlación entre lo que se dice y lo que se hace es de alguna manera algo que se está presentando también en la discusión sobre el tema del presupuesto. Y es lo que vamos a ver, como tú dices, en los próximos meses donde se discuta estos temas. Es decir, estas sobre expectativas que había con la economía chilena, efectivamente el gobierno ahora con este proyecto de presupuesto las intenta aterrizar, ¿no? Pero aún así insiste en esta idea de un presupuesto reactivador que en la práctica estamos viendo que no parece ser tal. Pero, por ejemplo, ya,
hablaba del tema del empleo, dice que la gente no está viendo que se crea empleo, pero mientras haya más inversión, más construcciones, ahí se necesita más gente en todas las áreas de lo que tiene que ver con una inversión. Entonces, lo que se destina finalmente a ese punto, a obras públicas, por ejemplo, ¿va en la línea de lo correcto? Va en la línea de lo correcto, sí. Yo creo que ahí es donde está el impulso reactivador, que una parte importante depende del Estado, ¿no? Porque de alguna manera son los Estados los que invierten con recursos para construir, por ejemplo, las obras públicas. Pero tienes que convencer de esto mismo a los privados. Y como hay un problema con las expectativas, ¿no es cierto? Los privados, digamos, pueden ver que a lo mejor no están las condiciones suficientes o las seguridades suficientes para llevar adelante proyectos de este tipo. Ahí es donde se requiere, ¿no es cierto?, un clima país, un clima, ¿no es cierto?, político que permita generar que las expectativas respecto, ¿no es cierto?, de cómo va a estar la economía el próximo año mejoren. Y por eso te decía yo que la comunicación que hace el gobierno en el anuncio de su proyecto de presupuesto debería haber tenido otro foco, no el foco de una comunicación de campaña, sino que el foco de una comunicación gubernamental, que es lo que yo he hecho en falta respecto de cómo se presentó esto. En estos días no ha habido mucha más discusión. En realidad me llamaba mucho la atención que ha pasado con bajo perfil la discusión entre el anuncio del presidente el día martes y el lunes que se va a presentar el proyecto en forma, digamos, al Congreso, porque efectivamente a lo mejor al gobierno no le interesa tanto discutir sobre estas cuestiones porque podrían poner sobre la mesa, ¿no es cierto?, las dificultades que están planteadas en el propio proyecto de presupuesto, que no van en la línea de lo que el gobierno ha señalado, ¿no es cierto?, de la reactivación. De acuerdo porque tú dices que hay poca información, efectivamente no hay un detalle y todo, pero el detalle después se va conociendo cuando ya entra directamente en tramitación el presupuesto. Entonces, a ver, yo sé que tienes una visión bien crítica, pero primero te voy a preguntar lo que tuviste positivo respecto de lo anunciado de este presupuesto, las áreas, por ejemplo. Bueno, siempre es positivo entre los temas de seguridad, en los temas de salud, que se puso mucho énfasis en el anuncio del presidente y lo que tú agregabas, ¿no es cierto?, respecto de cómo enfrentar el tema de la sequía, por ejemplo, que efectivamente comienza a ser un problema ya bastante estructural en la economía. Creo que esos elementos, de alguna forma, hay que verlos de manera positiva, pero allí es donde yo hubiera esperado, ¿no es cierto?, una mayor construcción de consenso para darle legitimidad a esas propuestas y a esos temas que el gobierno busca impulsar. Eso no quedó tan claro en el anuncio del presidente. Siempre son bienvenidos y siempre uno tiene expectativa de que esto vaya bien y mejore justamente en estos ámbitos, ¿no? Los focos estuvieron puestos allí fundamentalmente, ¿no? Porque esos son los temas sensibles para buena parte de la opinión pública. Y el gobierno trata de conectar con esa emoción, ¿no es cierto?, de la inseguridad, con esa emoción de los problemas que estamos teniendo o que vamos a tener, sobre todo ahora que se aproxima, ¿no es cierto?, el verano, con el tema de la sequía y cómo eso va a impactar directamente en la vida de las personas. Y el tema de la salud y en la educación, que siempre han sido temas que corresponde, ¿no es cierto?, abordar a los gobiernos en países como los nuestros que todavía tienen que avanzar mucho más. Yo relevaría esos aspectos, ¿no es cierto?, como positivos en el anuncio que hizo el presidente el día martes. Lo negativo lo has dicho, pero acá hiciste un análisis como punto por punto, área por área. Entonces ya, lo negativo, por ejemplo, ¿qué faltó? ¿Faltó en educación quizá o en transporte? No, faltó yo creo una idea mucho más concreta respecto de cómo tú vas a conseguir reactivar áreas que son claves como las que tú mencionabas, pero fundamentalmente cómo de verdad enfrentamos el problema, ¿no es cierto?, de que la productividad interna del país tiene que ser mejorada, cuáles son, porque todos los gobiernos han hecho medidas para mejorar y eficientar, ¿no es cierto?, el tema de cómo incorporas los temas digitales, cómo hace, ¿no es cierto?, que la economía pueda funcionar de mejor manera, pero distinto es decir que este es un proyecto reactivador, porque no vemos muchas medidas, ¿no es cierto?, que vayan y apunten en esa dirección. Eso es lo que uno echa en falta cuando nos quedamos por ahora, como tú dices muy bien, con los anuncios del presidente el día martes. Vamos a esperar el detalle, que lo vamos a conocer seguramente a partir del día lunes, donde vamos a poder ver si efectivamente hay una correspondencia, una coherencia entre lo que se dice y lo que se plantea en el proyecto de presupuesto 2020. Bien, Marco, muchas gracias por venir. Marcos Moreno, académico de la Universidad Central. Gracias, Pamela. Que estés bien. Gracias.
Nosotros les vamos a contar que vamos a estar hablando a propósito de la crisis climática, de cuál es el daño que tienen los océanos, cuáles son las repercusiones, los deshielos, cuáles son las consecuencias que está teniendo esto en nuestro planeta. Vamos y volvemos. ¿Quieres conocer Miami Promo Vacation junto a los mejores hoteles? El Dubai Marriott Westgate Park Inn se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, visitando Disney World, 4 días en la capital del sol Miami, además 3 días en una espectacular crucero a Bahamas para 4 personas. Todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan 4. Llama ya a Promo Vacation al número en pantalla 800-914-066. No quedes fuera de esta increíble promoción, son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacation te garantiza unas increíbles vacaciones. Emergencia climática. ¿Se imagina tomar una taza de té o darse una ducha con agua de mar? Bueno, técnicamente sí se puede. El proceso se llama desalinización y ya se utiliza aquí en Chile. La crisis hídrica está llevando a las autoridades a tomar en serio esta alternativa en un país que cada día vive con mayor sequía. Ellos no nadan, ellos caminan o, mejor dicho, se deslizan por la superficie del agua. Zapateros, así se llaman estos insectos acuáticos. Este pequeño hemíptero inspiró a un grupo de científicos que copió el diseño de los cabellos de sus patas para fabricar una nueva membrana desalinizadora de agua. Es sumamente normal que miremos a la naturaleza para poder generar teorías, generar materiales o generar soluciones. Refleja un poco la aproximación de buscar una alternativa a lo que existe hoy. Chile se está secando. La crisis hídrica tiene a varias comunas en alerta roja. Por eso, el gobierno está mirando la costa. Usar agua de mar para la agricultura y consumo humano podría ser algo factible a través de un tratamiento especial. El proceso de desalinización del agua se efectúa a través de lo que se conocen como plantas de osmosis reversa, que utilizan una membrana semipermeable para hacer pasar agua desde un lado, que está con altos contenidos de iones, hacia otro lado de la membrana, en donde solamente logra traspasar el agua. Varias empresas ya utilizan esta tecnología. En La Ligua, por ejemplo, opera una planta municipal que genera 130.000 litros diarios de agua potable en el sector de La Ballena. Pasa a través de esto, se echan a andar estas bombas que están acá, y el agua se dirige hacia la zona sur, que es donde está el pino ahí al fondo, y de ahí toma hacia arriba la distribución hacia todo el sector sur. Aquí más o menos del sector son 125 parcelas. Cada parcela tiene un promedio de 6 casas por parcela, por tanto aquí hay 750 familias que de una u otra forma se podrían ver beneficiadas. El agua se recoge desde el mar, se traslada en tuberías y se limpia de impurezas con filtros especiales. Pero la parte más importante viene después. La técnica se llama osmosis inversa. El agua entra a presión, pasa a través de los filtros y se obtienen 2 productos. Uno que es un concentrado de agua salada y el otro agua purificada, por así decirlo. Hace una década esta opción chocaba con 2 elementos, el alto consumo energético y la fragilidad de los materiales. Sin embargo, la tecnología ya superó estas dificultades, tanto así que algunos ya advierten que en el norte de Chile o en la zona centro-norte, el desalar agua es una oportunidad inmensa y Chile tiene que hacerlo. Ahora, el tema es que como el agua de mar es un bien nacional de uso público, cuidado, esa agua no puede venir en propiedad privada, tiene que ser un bien público. Otro elemento a considerar es el alto consumo energético. Las opciones serían utilizar energías renovables o diseñar plantas de bajo consumo. Y hablando de eso,
En alianza con el Instituto Fraunhofer, Crystal Lagoons va a instalar una planta piloto en Antofagasta que desaliniza agua usando un 70% menos de energía. La clave es que este proceso está impulsado por calor, en comparación con los procesos que existen principalmente en el mundo. Esos procesos son impulsados por presión, por electricidad. son alternativas que se están barajando para enfrentar la peor sequía de la historia. Una opción que supone una costosa inversión y el desafío de reutilizar los residuos sin impactar los ecosistemas marinos. Bueno, y a propósito de lo que está ocurriendo en el mar, con los océanos y el cambio climático, vamos a conversar ahora con Giovanni Calderón, director de Sustentabilidad y Cambio Climático. ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenido. Hola, Pamela, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos viendo ahí este tema de cómo sacar el agua del mar y claro, y transformarla en agua dulce, etcétera. Y el foco está en el océano y de hecho se dio a conocer esta semana este informe especial sobre el océano y la criosfera que dice que podríamos decir que estamos mal, que hasta el momento ha sido los océanos los que han absorbido el 90% del exceso de calor que hay en nuestro planeta. Sí, ¿Eso se traduce en qué? En que, no sé, va a aumentar el nivel del mar rápido, que las especies de ciertas zonas se van a ir. Sí, efectivamente, mira, yo creo que hay que contextualizar. Esto es un informe especial del IPCC, el Panel Intergubernamental de Naciones Unidas en materia de cambio climático, formado por científicos. Son más de 100 científicos de 36 países, entre los cuales hay una chilena, Carolina Adler, que recopilan investigación a nivel global, en este caso más de 7.000 investigaciones. Refería específicamente, en este caso, a los efectos del calentamiento global en el océano y en la criósfera. Este no es el primer informe del IPCC, el del año pasado causó también mucho escorsor al indicar que ya había un aumento de 1 grado de la temperatura promedio de la Tierra y que estábamos expuestos a sobrepasar pronto el umbral de 1,5 grados. Y este informe en particular se aboca precisamente a estos dos cuerpos de agua, los océanos y la criósfera, que para que los televidentes sepan, digamos, es la superficie helada de la Tierra. Son todas las formas de hielo, hielo ártico, antártico, hielos de alta montaña, glaciares, permafrost, etc. Y efectivamente el informe es poco alentador, digamos, más bien, más que pesimista, yo te diría que genera una alarma importante, porque, por ejemplo, dice que ya en el siglo XX se ha producido 15 centímetros de aumento del nivel del mar, y la velocidad de aumento del nivel del mar ha ido aumentando progresivamente, de manera que cada vez es más rápido este fenómeno, producto de los deshielo, particularmente del deshielo ártico. Entonces hay un efecto ya muy notorio del calentamiento global sobre los océanos y la criósfera. Y en el caso de los océanos, la importancia que tiene esto, Pamela, es que los océanos son grandes repositorios de CO2. Y la mayor absorción de CO2 por parte de los océanos ha ido causando una acidificación del océano, que es un fenómeno también negativo porque produce el efecto adverso de matar de alguna manera la vegetación marina, que es la que precisamente capta ese CO2. Claro, y también lo otro que te preguntaba yo, que hace que especies marinas finalmente migren a otros lados y se vayan de las costas de cierto lugar. En especie marina, no solamente especies marinas, sino que esto puede tener también efectos en la migración humana. De hecho, se calcula que entre 500.000 y 1.000 millones de personas podrían migrar en los próximos 50 años como consecuencia de los efectos climáticos. Piensa tú que un aumento del nivel del mar pone en riesgo las zonas costeras bajas, que existen en todo el mundo. Hay estados isleños que son estados en desarrollo, además particularmente en la zona del Caribe. Chile tiene islas con costas bajas que enfrentan este fenómeno del aumento del nivel del mar y que afecta naturalmente la condición de vida de las personas. La disminución de los glaciares, por ejemplo, está poniendo en riesgo la disponibilidad del agua y eso naturalmente que produce movimientos migratorios como consecuencia de la falta de este recurso que es tan elemental. Chile está en una situación de riesgo mayor quizás, considerando que gran parte de las reservas de agua dulce del planeta están acá, o sea, somos el tercero con la reserva de agua dulce más grande, y hemos visto cómo en nuestro país, incluido también el territorio antártico, se están derritiendo los glaciares. Vemos tremendos témpanos dando vuelta porque, no sé, el glaciar Grey, que está allá en el Parque Torres del Paine, se le desprendió un tremendo trozo y obviamente eso finalmente se suma al mar. Sí, efectivamente los estudios indican que prácticamente todos los glaciares en Chile han disminuido su masa durante los últimos 20 años. Y no solamente eso, sino que también hay deshielo antártico que naturalmente
preocupa, además que la investigación en el hemisferio norte es mucho más abundante que la investigación en el caso de la Antártica. Entonces necesitamos también avanzar en que más chilenos, más jóvenes, preocupados por el fenómeno del cambio climático, se dediquen también al estudio de la Antártica, que es un continente todavía muy desconocido y cuya masa de hielo no tenemos todos los alcances, todas las proyecciones de lo que puede ocurrir con eso. Sí, hay una disminución de la disponibilidad de agua, como tú indicas. Además de la reducción de los glaciares, tenemos el fenómeno de la megasequía, que lleva 15 años, que es la sequía más larga de la historia desde que se mide la lluvia en Chile. Y esto es atribuido en parte por los especialistas al fenómeno del calentamiento global. Sequías siempre han habido y probablemente vamos a volver a repetir este tipo de fenómenos en el futuro, pero la extensión y profundidad de esta sequía se atribuye en alguna medida al fenómeno del calentamiento global, porque se ha hecho más extensa y se ha hecho más grave de lo que normalmente ocurre. Digo. Giovanni, cuando uno escucha todas estas cosas juntas, crisis climática tenemos ya, que el mar va a aumentar, es decir, eso va a generar, por supuesto, migración, que se va a poner más ácido, van a morir los animales. Tenemos la mega sequía hacia el interior. Hay varios factores que de repente uno puede entender como un escenario catastrófico. Acá no estamos hablando de que la raza humana se va a acabar mañana. Eso es súper importante. Yo valoro que tú enfoques la pregunta desde ese punto de vista, porque efectivamente puede ser, el escenario ecológico puede ser catastrófico, yo creo que lo es, y creo que la urgencia de acción está a la vista, digamos, necesitamos actuar ahora. Pero no significa que el género humano, digamos, vaya a desaparecer del mapa en 30 años, como he escuchado por ahí. He escuchado algunas declaraciones bastante increíbles que hablan poco menos que del apocalipsis y que si no se hace nada, en 30 años más la humanidad desaparecería de la Tierra. Eso no es así. Lo que sí ocurre son graves efectos para el ser humano, como los que mencionábamos, ¿cierto? La falta de agua está a la vista, los efectos que ha tenido en Chile. Los problemas en general con los eventos climáticos extremos, lo que significa, por ejemplo, hoy día tener todos los años marejadas, fenómenos que en Chile eran antes mucho menos recurrentes, lo que eso representa para la infraestructura costera, para la infraestructura privada y pública. Todos esos son problemas que pueden generar grandes complejidades económicas para el futuro y naturalmente para mantener el nivel de desarrollo que los países han logrado hasta el presente. Y eso sin duda que es muy grave, pero el discurso apocalíptico, yo diría, no contribuye en nada a la solución del problema. Y aquí, esto es solo un paréntesis, entonces cuando tú dices el discurso apocalíptico no contribuye. Greta Thunberg es bien dura al decir que vamos a la extinción, que hay que hacer algo allá. ¿Eso es un discurso apocalíptico o va en lo que tiene que ver también con el fervor que puede tener un adolescente respecto de lo que está pasando? Yo creo que todas las personas tienen derecho a expresar sus emociones respecto de los fenómenos que les afectan de la manera que mejor consideren, digamos. Yo no puedo abordar la temática como director ejecutivo de una agencia dedicada al tema del cambio climático desde una perspectiva emocional. Tengo la obligación de abordarla desde el punto de vista racional y de la ciencia, y lo que nos indica la ciencia es que este es un fenómeno que se ha venido produciendo por la acción humana. Piensa tú que se vino recién a determinar que la acción del hombre tenía efectos en el clima por ahí por mediados del siglo XX, a década del 50. Y este fenómeno, de pronto nos dimos cuenta que no había partido ahí, sino que había partido en la época preindustrial, cuando todo era en base a carbón. Y de pronto nos vemos como humanidad enfrentados a la necesidad de cambiar nuestro modelo de desarrollo basado en la explotación de hidrocarburos. Toda la energía que se produce donde está el centro de las emisiones, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo se explican en la generación de energía. ¿Y por qué? Porque se hace en base a petróleo y carbón, en generar a hidrocarburos que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Bueno, de pronto nos vemos enfrentados a esta necesidad, que no es algo que pueda ocurrir de un día para otro, porque imagínate lo que significaría tener que reemplazar de un día para otro toda nuestra matriz energética, pero el mundo ha tomado la decisión de finalmente reducir sus emisiones y caminar hacia una economía descarbonizada, y yo creo que ya eso es una gran noticia. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, yo creo que lo de Greta Thunberg es un aporte en el sentido de que moviliza a la ciudadanía. Su discurso es un discurso que nace del alma, y los organismos técnicos tendrán que tomar esta preocupación de la ciudadanía desde un punto de vista técnico y científico para poder dar solución concreta al problema. Giovanni, muchas personas dicen que la única solución sería, por ejemplo, parar las termoeléctricas ahora ya. Pero los planes son graduales, son 5 termoeléctricas, al menos aquí en Chile, estoy hablando de Chile, 5 termoeléctricas de aquí al año 2024, 28 al año 2040... Son 8 termoeléctricas que salen al año 2024. Las 8 más contaminantes salen los primeros 5 años. Claro.
Yo había dicho 5, por eso tú me haces la corrección. Pero ¿ese es un plazo que está dentro de lo correcto? Para Chile sí, porque Chile es un país bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Chile produce el 0,26% del inventario global. Por lo tanto, si nosotros como país llegásemos a ser carbono neutrales mañana, el fenómeno del calentamiento global no se terminaría. Nosotros dependemos de la acción de países desarrollados como Estados Unidos, la Unión Europea, India, China, que son los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Pero lo que ha hecho Chile es tremendamente responsable y audaz. De hecho, este acuerdo que ha suscrito el gobierno de Chile, liderado por el presidente Piñera, que ha sido internacionalmente reconocido por su liderazgo en esta materia, con la industria de la generación de energía en orden a retirar al año 2040 todas las centrales que producen energía de carbón, es tremendamente audaz. Eso no es fácil. Ahí hay personas que trabajan, se requiere una reconversión de la industria, de la inversión. Hay una serie de elementos que son muy relevantes tanto para la economía como para la seguridad energética, que no permiten esa, de pronto, quimera de lograr la descarbonización automática. Nosotros tenemos que entender que todos estos fenómenos son graduales y que nuestro trabajo debe consistir en disminuir esa gradualidad, en adelantar el efecto, en hacerlo lo más rápido posible, pero dentro de las posibilidades que nos permite nuestro desarrollo, porque no podemos olvidarnos que para poder desarrollarnos requerimos energía y, en definitiva, ese desarrollo es el que permite salir de la pobreza a las personas, es el que permite a las personas tener la calidad de vida que paulatinamente ha ido mejorando en el país. Giovanni, ¿por qué se habla que el 2030 es una fecha límite para hacer algo? ¿O para que todas las medidas ya están implementadas? Se han puesto muchas fechas límites en la humanidad. No fecha límite que vayamos a morir todos, digamos. Me refiero a que la fecha límite es que a 2030, digamos, básicamente gran parte de las termoeléctricas no funcionando, que se hayan tomado más medidas de cuidado al medio ambiente, etcétera. Mira, hay científicos que estiman que el fenómeno del calentamiento global ya se volvió irreversible en el pasado reciente, alrededor de la década del 2000. Pero la gran mayoría de los estudios habla de que todavía el fenómeno es reversible en la medida en que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan drásticamente a esa fecha, al 2030. Pero como te decía, en el caso de Chile, Chile lo está haciendo bien. Ha desarrollado históricamente políticas que han ido más allá de los gobiernos de turno en orden a hacer más limpia su matriz energética. Muy reconocido, por ejemplo, la política de la presidenta Bachelet en orden a promover, a estimular las energías renovables no convencionales de manera que tengan una mayor participación en la matriz energética. Yo creo que Chile lo está haciendo bien. El propio presidente Piñera, digamos, ha impulsado fuertemente una política de electromovilidad, en la cual también somos líderes mundiales. Cuando me toca ir a estas reuniones siempre se nos destaca, digamos, en ese ámbito, pero también necesitamos el compromiso del mundo y eso es lo que vamos a ser testigos, de lo cual vamos a ser testigos a fin de año en Chile, en diciembre. Claro, la COP25 que se va a desarrollar. Otra de las grandes dudas que me gustaría plantearte, Giovanni, es que generalmente se le pide a las personas que colaboren, por supuesto, pero dicen que si son las grandes industrias a nivel mundial las que no colaboran, finalmente lo que haga la ciudadanía da lo mismo. Es un granito de arroz frente a un costal que es el que está contaminando el planeta. ¿Es esto tan así? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque mucha gente se siente culpable como de no poder ayudar más. Es como, yo quiero reciclar, pero yo no puedo llevar quizás todos mis desechos reciclados porque yo no tengo auto y en mi comuna no hay donde reciclar. No sé cuántas cosas, quizás con el tema de la energía. Entonces, ese granito de arena sí da resultados, sí sirve. Absolutamente. Eso no es así en el sentido de que lo que haga cada uno no sirve. Todo lo contrario, lo que hacen los individuos, cada persona, es fundamental para el cambio de la matriz económica en general. ¿Qué quiero decir con esto, digamos? Si nosotros reemplazáramos la movilidad del auto, de tomar el auto, ¿cierto?, por un scooter eléctrico o por una bicicleta, yo sé que no puede hacer todo el mundo, digamos, pero imagínate lo que significa eso en términos de la demanda de petróleo. Y naturalmente que va cambiando el mercado, digamos, los incentivos a seguir manteniendo esta economía basada en la quema de hidrocarburos. Por lo tanto, la acción individual es muy relevante, no solamente en materia de reducción de emisiones, también en materia de gestión del agua, de cómo nosotros, de pronto, Pamela, tenemos que tomar conciencia que el agua es un recurso escaso. En Chile fue tradicionalmente un recurso abundante y por lo tanto nadie se cuestionaba la necesidad de ser eficiente en el uso del agua.
La sequía de 15 años que estamos viviendo nos ha demostrado la necesidad de ser responsables y conscientes de que el agua es un recurso limitado, como todos los recursos de la tierra. Por lo tanto, la acción individual es muy relevante. Y la acción individual es la que empuja, la que apalanca la acción colectiva y la acción de las empresas. Porque si los individuos cambiamos nuestros patrones de conducta, de consumo particularmente, naturalmente que las empresas tienen que adecuarse a esas nuevas demandas de la ciudadanía. Por ejemplo, si una persona que tiene auto las personas en vez de andar en auto andan en bicicleta, se va a empezar a usar menos el auto, se va a demandar menos benzina, entonces finalmente lo que van a hacer es que dicen necesitamos más electricidad para esos autos y ya no vamos a producir más benzina. Exactamente, y ahí también tienen que haber naturalmente impulsos normativos de parte de los estados. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de China, China es una economía estatizada, toda la economía es dirigida por el Estado, por lo tanto ahí la principal responsabilidad o la principal labor es de parte del Estado. Las economías libres como la chilena o la norteamericana o la Unión Europea, naturalmente que requerimos un mayor compromiso de parte del mundo privado, pero toda esa acción del mundo privado también va a ser apalancada de alguna manera compulsivamente en la medida de que nosotros, los consumidores individuales, cambiemos nuestro hábito de consumo. Giovanni, esta es básicamente para cerrar, pero me quedó dando vuelta un término que dijiste recién que no es quizás tan conocido por todos. Todos conocemos los glaciares, etcétera, pero está el permafrost. Ah, el permafrost. Y tú dijiste que eso también era muy riesgoso, por ejemplo, si llegara a pasar algo con ello. Sí, el permafrost. El permafrost es la superficie helada de la Tierra que no está permanentemente cubierta de hielo. Es características de las tundras. Nosotros no tenemos una relación muy cercana con la tundra. Tenemos tundra como país, pero no estamos acostumbrados a ese clima, digamos. No lo vivimos diariamente, por lo tanto cuesta un poquito hacérselo entender a las personas. Característica, por ejemplo, del norte de Rusia, etc. ¿Qué pasa con el permafrost? El permafrost, junto con derretirse, lo que significa pérdida de masa de agua, digamos, es un gran concentrador de metano y de CO2. El informe del IPCC, que es un informe científico, como te comentaba, ¿qué es lo que indica? Que hay dos escenarios posibles. En general, todo el análisis se hace en base a dos escenarios que ya estaban analizados previamente, digamos, por el mismo organismo, que es un escenario con mayores emisiones y un escenario más optimista con menores emisiones. En un escenario de menores emisiones en las próximas décadas, se equilibra la pérdida de permafrost y lo que significa la liberación de metano y de CO2 con la mayor reducción de emisiones, con las menores emisiones. En cambio, en un escenario menos optimista, más pesimista, en que los estados siguen emitiendo la misma cantidad de gases de efecto invernadero que emiten en el presente, se duplica el efecto porque el permafrost, junto con derretirse, libera metano y CO2. Entonces, es preocupante, naturalmente, que especialmente en aquellas áreas donde abunda, digamos, este tipo de superficie, como te mencionaba, y son fenómenos que dependen de alguna manera, no de alguna manera, sino que dependen exclusivamente de la determinación de las personas y de los estados en orden a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, esto sí es igualmente grave que, por ejemplo, un derretimiento masivo de glaciares. Tal cual, es igualmente grave. Muchas gracias, Giovanni, por haber venido. Gracias a ti, Pamela. Aterrizado algunos temas quizás para entenderlos un poco mejor. Gracias. Que esté bien. Bueno, vamos a hacer nosotros una nueva pausa en Semana 24 y ya regresamos con más. Regresamos para hablar de temas económicos, esta vez no relacionados con nuestro país, sino con un país vecino, con Argentina, que está viviendo una profunda crisis. Para eso nos acompaña David Kohn, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias, David, por venir. Bueno, tenemos una situación bien compleja al otro lado de la cordillera con una inflación en los últimos 12 meses del casi 55%. La verdad es que es un escenario bien poco alentador lo que se está viendo. ¿Tú me podrías decir en un principio, primero, cómo se está viviendo esto? ¿Cómo es posible que se haya llegado a niveles tan altos? Un poco para introducir el tema. Sí, cómo no. Mira, cuando asume el presidente actual, había una serie de desequilibrios macroeconómicos, los intentaron arreglar, en abril de 2018 Argentina tuvo una crisis, algo que normalmente conocemos como Sun-Stop. Se paró la entrada de capitales y tuvo que hacer un ajuste muy fuerte, entró con un acuerdo con el FMI
En los últimos meses empezó a estabilizar la situación y luego vinieron las encuestas primarias para presidente, que son encuestas primarias obligatorias que se hacen en Argentina, el 11 de agosto, y ganó el candidato de la oposición, que es un candidato que tenía algún tipo de propuestas en contra de los mercados, y eso hizo aún un deterioro más de la situación que ya estaba complicada. ¿Sí? Y así nos encontramos hoy, justo antes de las elecciones, de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que van a ser el 27 de octubre. Sí, ahora hay varias claves ahora que han llevado a Argentina, y ahí sí tú me las puedes profundizar. Uno, la falta de liquidez del Banco Central. Eso hace de alguna manera que también el peso argentino se devalúe, porque finalmente no hay dólares, etcétera. Entonces, ¿cuál es lo que podría pasar ahora una vez que estamos ya súper cerca de las elecciones? Quizás la crisis se podría incrementar aún más, podría seguir aumentando quizás el valor del dólar. Mira, el peso argentino se evalúa en parte porque había de hecho un exceso de liquidez hasta el año pasado, un exceso de la liquidez en pesos, ¿sí? No en dólares. Exactamente, vos te referís a la otra parte, que es la oferta de dólares que hay en Argentina. Claro. Y la oferta de dólares se reduce mucho y la demanda de pesos cae mucho, justamente en parte dado la crisis que se dio en 2008 y también dado los eventos post elecciones primarias del 11 de agosto, cuando hay mucha incertidumbre de lo que van a ser las políticas del próximo gobierno. Ahora, obviamente lo que se viene, o sea, Macri vivió una gran derrota, digamos, en estas primarias que decías tú, y ahí se instaló nuevamente el clan Fernández, si se puede decir, para las elecciones. Y lo que plantea finalmente, yo digo así como el clan de Cristina Fernández, es básicamente volver a esta política proteccionista de mucho gasto social, que lo que hizo Macri fue todo lo contrario. Entonces, al parecer, obviamente que todo estaría apuntando a que quizás se volvería al modelo anterior, porque lo que hizo Macri fue al principio echar para atrás todo lo que supuestamente hacía que el país estuviera en una mala situación económica, pero finalmente no resultó así, y fue igual, y ahora están endeudados con el Fondo Monetario Internacional también. Correcto. Siguen endeudados, mejor dicho. Es cierto, el nuevo gobierno haría como una reversión de las políticas que se hicieron en los 4 años. Y como yo te digo, la verdad que hay incertidumbre sobre en qué tipo de medidas, pero se espera, por ejemplo, una medida más protección, impuestos a las exportaciones. Dicen que tienen una cierta conciencia de que tienen que mantener el superávit fiscal. Ahora van a tener que renegociar la deuda externa. Habrá una reversión de la reducción del gasto, por lo menos esas son ciertas de las expectativas, una parte de las expectativas, y quizás una política monetaria menos restrictiva, donde han hablado ya de bajar las tasas de interés, por ejemplo. Ahora es cierto que el gobierno que asumió se encontró con ciertos desequilibrios macro y esos desequilibrios en alguna medida, algunos de esos se han ampliado, ¿sí? Y uno de ellos es el endeudamiento externo. Por otro lado, ha habido avance en otras dimensiones, por ejemplo, no sé si estás al tanto, pero había un gran desequilibrio en los precios de la energía, ¿sí? Había habido distorsiones muy grandes porque por mucho tiempo había habido un aumento de precios muy grande, pero no se habían aumentado el costo de las tarifas energéticas, y lo que hacía el gobierno era subsidiar el gasto de energía a las familias y a las empresas, y pagar parte de la tarifa, y eso repercutía en mayor gasto público, pero también repercutía en falta de inversión en energía. Y eso en gran parte se ha solucionado durante este gobierno, y es parte de lo que habrá que ver en qué medida el nuevo gobierno mantiene y en qué medida da marcha atrás con esta política. ¿Crees que la llegada o la eventual llegada de Alberto Fernández refresca un poco más, es una figura un poco más moderada respecto de las políticas más bien radicales de Cristina Fernández? Bueno, se discute mucho esto. Alberto Fernández es una figura política que se lo caracteriza como pragmático, porque ha estado en distintos tipos de gobiernos. Ha estado primero con Carlos Menem, luego con Cavallo, luego con Néstor Kirchner, ¿sí? Fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Entonces la imagen que él da durante la campaña es más moderado. Y la verdad que en eso también hay incertidumbre, porque tiene varias cabezas la campaña,
vos sabés, ellos ganan las elecciones con 47%, y de esos un 30% aproximadamente es el núcleo kirchnerista, el núcleo más que apoya más a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que tiene Alberto Fernández es más apoyo de los gobernadores y el peronismo no kirchnerista. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona eso para ver realmente si él se va para el lado moderado o si retorna a las políticas entre 2011 y 2015. Es decir, si es que Cristina es la que gobierna desde las sombras, digamos, en su cargo de vicepresidenta en el caso de salir electo. Correcto. Si Cristina y la estructura política que tiene atrás, porque gran parte, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires va a haber un candidato, Axel Kicillof, que fue ministro de Economía de Cristina, y gran parte de los candidatos, de los nuevos diputados que va a haber, el kirchnerismo va a ampliar su fuerza en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, habrá que ver cómo son las negociaciones dentro de esa fuerza política, y incluso quizás se tienen que, si termina pasando que ganan, quizás se tienen que recostar en acuerdos con lo que es hoy el oficialismo en algún momento. Y quizás eso sería un buen resultado para los que piensan que un Alberto Fernández más moderado sería mejor para el país. O sea, no es que sea como un cambio radical una vez que asuma el nuevo gobierno, no es como un borrón y cuenta nueva, digamos. Bueno, eso es lo que no sabemos y nos vamos a enterar probablemente. Y acá hay dos dimensiones que hay que medir. ¿Qué va a pasar cuando asuman? ¿Sí? Y si la intención de él va a ser moderado o recostarse sobre las fuerzas kirchneristas, que son las que hoy por hoy el mayor poder del voto viene de ese lado, ¿sí? Pero también hay que ver qué va a pasar de acá a 6 meses o 12 meses, porque se van a encontrar como sea, se van a encontrar una situación económica complicada donde van a tener que reconstruir la credibilidad, ¿sí? Porque el gobierno, los mercados no le creen, es por eso que pasó lo que pasó después del 11 de agosto. Y si no pueden hacerlo a tiempo, entonces es posible que las fuerzas más extremas, si se quiere, ganen poder, ¿no? Y pueda haber un cambio de dirección en el medio. ¿Qué pasó con Mauricio Macri? Porque recordemos que cuando él asumió el gobierno, obviamente llegó con una serie de políticas económicas para reactivar precisamente la situación en ese país. Siempre incluso la fuerza de la campaña era poder sacar adelante el país, pero finalmente resultó siendo igual o peor que lo que había pasado con Cristina. ¿Qué falló de las políticas económicas que no consiguió el resultado que quería? Mira, hay una parte que son las promesas de campaña que él hizo que no se terminaron cumpliendo. Y como yo te digo, gran parte de los avances que se hicieron fueron más estructurales, pero no repercutieron inmediatamente en el bolsillo. Ahora, dicho esto, en el 2016 tienen que hacer fenomenal recomposición de tarifas de los servicios públicos. Hay una recesión en 2016, 2017 venía todo bastante bien, ¿no? Venía la economía creciendo al 4%, la inflación bajando lentamente. Lo que pasa es que la apuesta que hicieron ellos, dada la situación desastrosa que se encontraron, fue hacer un ajuste gradual y eso los dejaba vulnerables. Y lo que pasó finalmente en 2018 es que por una serie de errores propios y una serie de eventos externos, esa vulnerabilidad les terminó haciendo pagar los platos rotos a ellos, en lugar de lo que habría pasado si de un principio, y tampoco uno sabe si habría funcionado bien, ex post. Si en un principio hubieran dicho, mira, nos encontramos con esto, es un desastre, vamos a hacer el ajuste más rápido. ¿Sabes? Te quería preguntar, David, a propósito de lo que estábamos hablando, que tiene que ver con que, por ejemplo, el año pasado el peso argentino perdió prácticamente la mitad de su valor y siempre le pasa o tiene alguna modificación respecto del dólar. ¿Por qué en Argentina, quizás eso es bueno saberlo, por qué en Argentina se es tan dependiente de lo que pasa con el dólar? Bueno, es un fenómeno histórico. No sé si en Argentina ha estado en el top de los países de alta inflación en los últimos 60 años, salvo la década del 90, siempre ha estado en el top 5 de los países de más inflación del mundo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que tener peso es una apuesta muy arriesgada y uno siempre termina perdiendo en Argentina si tiene pesos. Entonces, como un refugio de valor se busca el dólar. Pero ¿cómo eso se refugia? Y digamos, para el chileno, una vez que el dólar sube o baja, uno no va desesperadamente a comprar dólares en negro. No. Da lo mismo prácticamente, a no ser que el común de las personas quiera viajar, va a una casa de cambio y compra dólares. Sin embargo, en Argentina es una situación, como dices tú, esto de refugiarse en esa moneda, en una moneda extranjera. Bueno, pero la inflación promedio en Chile desde el año 2000 aproximadamente es del 2%, 2-3%. El Banco Central goza de credibilidad. Uno espera que va a mantener cierta tasa de inflación y entonces no necesitas preocuparte tanto porque de última si perdés un poquito más, un poquito menos, no es una diferencia significativa en tu salario. Ahora, como tú mencionaste, la inflación promedio
Este año va a ser del 55%, el año pasado fue de 45% y desde el 2017 está en 2 dígitos. Entonces quiere decir que si vos tenés plata en pesos, este año para este 50% de tu... Y si tu salario se quedó fijo, para este 50% de tu ingreso. Eso después ajusta, pero con demora. ¿Sí? ¿Sabes qué? Estaba leyendo, David, también algunos análisis o datos que daba el Instituto Nacional de Estadística de Argentina, por decirlo así. Entonces, decía que ha aumentado considerablemente las personas que ya ganan tan poco que ni siquiera les alcanza para poder obtener lo que requiere la canasta básica de alimentos. Y incluso en el último año se sumaron 3 millones más de pobres. Eso es, cuando uno ve una cifra tan grande, obviamente Argentina tiene muchos más habitantes que nosotros, entonces, pero digamos a la proporción de 32% de personas en pobreza es porque es un descalabro grande. Mira, tú te referías a la línea de indigencia, que son los que no tienen suficiente de la canasta básica, y también está la canasta de pobreza, que es un poquito más arriba, pero que es gente que no tiene suficiente para acceder a los servicios básicos. Esa línea de pobreza ha estado desde 1990 aproximadamente alrededor del 30%. Ha subido, ha bajado, subió la crisis del 2001. Con este gobierno llegó a bajar al 25% en el 2007 y ahora, como tú mencionas, ha aumentado mucho. Ahora está en 37% de la población está bajo la línea de pobreza aproximadamente. Una parte de eso es el ajuste tan fuerte en el valor de la moneda, en los precios, ¿sí? Porque los salarios tardan en ajustar. Entonces hay una parte de eso que si se puede estabilizar la economía se va a recuperar rápidamente, pero otra parte que es estructural y que no se ha podido cambiar. Y la otra cosa que te quería mencionar, tú te referías al Instituto Nacional de Estadísticas Económicas, el INDEC, Sí, es el que INDEC provee las estadísticas. Durante 2007 y 2015 el INDEC estuvo intervenido. ¿Qué quiere decir? Que falseaban datos de precios, falseaban datos de crecimiento, y a partir de cierto año, no recuerdo si es el 2014 o 2013, ni siquiera publicaban datos de pobreza. Entonces, cuando yo me refería a mejoras estructurales, me refería, por ejemplo, a este gobierno le devolvió la credibilidad y la independencia al Instituto de Estadística, que es algo básico. O sea, vos tenés que saber los datos para saber qué cosas están mal. Ahora tú me puedes decir, la pobreza es 36% y esto está mal, y hay políticas que han hecho que esto estuviera mal, y hoy lo podemos saber. Y en ese momento no podíamos. Para poder, a ver, independiente del gobierno que salga, obviamente todo apunta a que sería Alberto Fernández, pero independiente de eso, una solución como para poder sacar a la gente adelante finalmente, que es la que está sufriendo porque no puede comprar, no sé, 1 kilo de pan, sería nuevamente pedir prórroga o no pagar la plata que el millonario préstamo que se le dio del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa con la confianza también de Argentina en ese sentido? Bueno, Argentina ha comenzado a mandar al Congreso y ha planteado que va a empezar un proceso de reperfilamiento de la deuda, que es extender los plazos, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con los acreedores privados. Eso claramente va a llevar tiempo y es una solución que no resuelve los problemas, ¿no es cierto? Lo único que hace es dar un poquito más de tiempo. ¿Cómo se mejora la situación de la gente? Yo creo que mejoras de corto plazo no hay. Y en la medida que se busca una mejora de corto plazo, que el nuevo gobierno dé vuelta a todas las cosas, no solo hubo cosas negativas, hubo cosas positivas, me parece que nos vamos a encontrar con el mismo problema de acá a 1 o 2 años, aun cuando logren un reperfilamiento de la deuda, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que hay ciertas apuestas que hay que hacer para que al final apostar a estabilizar los precios, apostar a que crezcan las exportaciones, apostar a que haya una mejor tasa de ahorro, que el Estado mantenga un balance fiscal, ese tipo de medidas que en Chile son tan comunes y que en Argentina todavía no hay cierto consenso por esas medidas. Sí, bueno, una situación compleja, por supuesto, David, sobre todo porque, como tú lo has señalado en varias veces, en varias ocasiones, también hay un escenario de incertidumbre, porque se vienen las elecciones presidenciales y, por supuesto, de ahí cualquier cosa puede cambiar. Bueno, muchas gracias, David Cohn, por haber venido. Un gusto, Pamela. Gracias. Que esté bien. Muchas gracias. Vamos a revisar el tiempo a esta hora. Vemos que hay una temperatura de 17,6 grados, un cielo despejado, un día sábado bien agradable y se espera una máxima de 25 grados, un poquito más que los días anteriores. Ayer fue un día que hizo bastante frío durante la mañana y también en la noche. Pero ¿cómo se viene para los próximos días? Vemos que para mañana ya comienza a bajar y va progresivamente hasta el día martes, porque ahí
15 grados con el día nublado, si bien es la misma temperatura para el día miércoles, pero por supuesto que la sensación va a cambiar porque van a ser 15 grados con sol. Ya para el jueves nuevamente comienza a repuntar en la temperatura con una mínima de 5, máxima de 18. No se ve lluvia, se ve solo nubes, pero nada de lluvias en los próximos días. Tenemos la primavera instalada ya, por supuesto las esperanzas cada vez se reducen más, pero eso es lo que hay por ahora. De repente puede haber cambios, eso sí, nunca se sabe. ¿Quieres conocer Miami Promo Vacation junto a los mejores hoteles? El Dubai Marriott Westgate Park se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, visitando Disney World, 4 días en la capital del sol, Miami. Además, 3 días en una espectacular crucero a Bahamas para 4 personas. Todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan 4. Llama ya a Promo Vacation al número en pantalla 800-914-066. No quedes fuera de esta increíble promoción, son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacation te garantiza unas increíbles vacaciones. Este viernes se celebró el Día Nacional del Trasplante y es por eso que queremos profundizar respecto de esta materia y para ello está Gloria González, cirujana del Centro de Trasplante de la Clínica Las Condes. Gloria, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bien, Gloria, hemos tenido en los últimos días, de hecho, un caso que llamó mucho la atención para bien. Fue una niñita de 12 años, Francisca, que gracias a su decisión le salvó la vida a 3 personas. Esto no se ve siempre. ¿Cuál es el balance que haces tú al respecto de la donación de órganos? Al parecer, este año ha sido un poco mejor. Sí, este año ha estado bastante mejor y estamos súper contentos por esto. El año pasado fue un año que fue muy malo para nosotros, pero este año sí las cosas están funcionando y estamos felices y tenemos el ejemplo de Francisca, efectivamente, que hace que la gente lo converse en sus casas, lo cuestione y por lo tanto tenemos esperanzas de que efectivamente esto va a ser un súper buen año y ojalá siga así en el tiempo, que se mantenga. Voy a pedir, Gloria, que me esperes un poquitito porque vamos a ir a una información de último minuto al Palacio de la Moneda. Ahora. Sobre todo, el presidente de los chilenos que vendrán. Y esa es el espíritu, el alma, la orientación de este proyecto Legado Bicentenario. Porque los países se van construyendo por etapas. Cada generación aporta lo suyo. Cada nueva generación recoge lo que construyeron las generaciones anteriores, aporta y lega algo nuevo y ojalá mejor a las generaciones que vienen. Por eso el año 2010, cuando celebramos nuestro bicentenario y recordando lo que había ocurrido en el centenario, en que nos dejaron obras como la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Parque Forestal, asumimos el desafío de rescatar muchas obras que estaban abandonadas y que merecían volver y recuperar su sitio en nuestra historia. Pero al mismo tiempo, construir y avanzar en nuevas obras que ojalá sean reconocidas el año en que celebremos nuestro tricentenario, igual como hoy día recordamos lo que ocurrió en nuestro centenario. Por eso escogimos 100 obras distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país, entre las cuales se incluyen muchas que ya son una realidad. Por ejemplo, el Teatro Municipal y el Teatro Regional que hemos construido en tantas regiones de Chile, en Iquique, en Rancagua, en Chillán, en Concepción.
Y por eso también estamos agregando obras nuevas. El Parque de la Familia, el ennoblecimiento del barrio cívico en que estamos, el edificio Moneda Bicentenario, en la gran explanada que unió la Moneda con la Plaza de la Ciudadanía y con el Paseo Bulnes, las banderas Bicentenario, que la tenemos aquí, la de la región metropolitana, flameando con esa majestuosidad a nuestras espaldas. Hoy queremos darle un nuevo impulso a este plan o a este programa o a este compromiso con nuestro Bicentenario, con recoger lo que heredamos de las generaciones que nos antecedieron y con legar un Chile mejor a las generaciones que vendrán. Por eso, hoy día estamos comprometidos a revivir el espíritu del Bicentenario. Y estamos trabajando en proyectos como, por ejemplo, la playa artificial y la caleta La Chimba en Antofagasta. Estamos trabajando en el Parque Mapocho Río, en la región metropolitana, el Parque Oasis en Calama, el Parque Isla Cautín en Temuco, el Ecoparque y el nuevo museo o el nuevo zoológico que tendremos en el Parque Metropolitano, los parques Paseo del Mar en Valparaíso, que van a recuperar el contacto entre la ciudad y el mar. Lo mismo el Parque Paseo del Mar en Viña del Mar. Y son muchos los proyectos que estamos empujando. Pero hoy día queremos resaltar, poner arriba de la mesa y destacar el proyecto de recuperar este maravilloso Paseo Bulnes, que constituye un eje muy simbólico y muy histórico de nuestra ciudad. En este eje del Paseo Bulnes reposan los restos de nuestros más grandes héroes de la independencia como O'Higgins y Carrera. Y este es un barrio cívico que empezó a nacer el año 1846, cuando el presidente Manuel Bulnes tomó la decisión de trasladar la Casa de los Presidentes, que estaba en la Plaza de Armas, a esta Casa de la Moneda, dando así nacimiento a este nuevo eje republicano, cívico y ciudadano. Posteriormente, en los tiempos del presidente Ibáñez, un arquitecto, Karl Brunner, diseñó y soñó este Paseo Bulnes, que estaba pensado para unir la Moneda a través del Paseo Bulnes con el Parque Almagro, donde de acuerdo a esa concepción debió estar el Congreso Nacional. En cierta forma tenía una idea muy parecida a lo que fue la ciudad de Washington, donde la Casa Blanca y el Capitolio están enfrentados, se miran, se controlan, a veces, ¿cierto?, se enfrentan, pero además está el otro eje, que es el eje ciudadano, que es donde están los grandes monumentos. En cierta forma, lo que pensó Karl Brunner es similar, porque aquí tenemos el eje de los ciudadanos, el Paseo Bulnes, a mis espaldas tenemos el eje de la gente, que es la Alameda Bernardo Higgins, y unidos por esa maravillosa bandera tricolor que acoge y protege como un gran manto a todos nuestros compatriotas. Son muchos los presidentes que han aportado a embellecer, a ennoblecer, a proyectar nuestra ciudad. De hecho, en este Paseo Bulnes, en cierta forma, también hubo intervenciones de los presidentes que me antecedieron. Nosotros, durante nuestro primer gobierno, quisimos transformar este barrio cívico y este eje, el eje republicano cívico, que es el Paseo Bulnes, con el eje ciudadano y de la gente, que es la Alameda Bernardo Higgins. También, para ser justo, el presidente Arturo Alessandri y su antecesor hizo una importante contribución a esta verdadera capital cívica ciudadana que tenemos en el encuentro entre estas dos avenidas y paseos. Durante nuestro primer gobierno, para rescatar el eje cívico, construimos el edificio Bicentenario, que hoy día es parte de esta verdadera conjunción de edificios cívicos. También hicimos la construcción de la gran explanada de la Alameda. Restauramos patrimonialmente las fachadas de todos los edificios que conforman esta caja cívica. Recuerden ustedes que estaban muy abandonados, muy desordenados,
en muy mal estado y habían estado atentando contra la estética. Eso se recuperó y volvió a recuperar algo que es tan propio de los chilenos, esta forma austera pero noble, permanente, de enfrentar nuestros desafíos. Hicimos también un concurso internacional de arquitectura para revitalizar el Paseo Bulnes, lo ganó el arquitecto Undurraga aquí presente, quien ha colaborado mucho en modernizar, incorporar las inquietudes y las sugerencias de los ciudadanos para tener este renovado proyecto de recuperación del eje Bulnes. ¿En qué consiste este proyecto? Tal como yo les decía, este es un lugar muy especial en nuestra ciudad. Pocas ciudades del mundo tienen un eje donde se encuentran en forma tan simbólica y tan elocuente el mundo del poder con el mundo de los ciudadanos, el mundo cívico con el mundo de la gente. Este proyecto contempla definitivamente la conservación del Paseo Bulnes. Vamos a reponer las luminarias, el mobiliario urbano, recuperar las áreas verdes, vamos a plantar muchos árboles para que este Paseo Bulnes pueda tener un verdadero renacimiento y enfrentar los desafíos de este siglo XXI. Con más espacios verdes, con piletas que adornen y permitan darle un carácter muy propio y muy único a este Paseo Bulnes. Segundo, vamos a construir 5 plazas en 5 sitios eriazos que hoy día no aportan, y las plazas sí van a aportar, agregando más de 5.000 metros cuadrados de áreas verdes a este Paseo Bulnes. Tercero, vamos a construir el edificio Bulnes Bicentenario en un sitio eriazo que está en el Paseo Bulnes, de 40.000 metros cuadrados, y además vamos a hacer una racionalización del aspecto inmobiliario del Estado de Chile, que está disperso en cientos, miles de oficinas, mal diseñadas, muchas veces a un costo exageradamente alto. El concentrar en este barrio cívico va a darle más fuerza a la acción del Estado y va a significar una racionalización del uso de los espacios. Vamos a prolongar la avenida Centeno, que hoy día está interrumpida y que estaba diseñada originalmente con estas 2 calles o avenidas que acompañan al Paseo Bulnes, y la vamos a extender hasta el Parque Almagro, conectando así la Alameda a través de la calle Centeno con el Parque Almagro. Y finalmente vamos a coronar el eje Bulnes a través de al levantar y relevar la estatua del presidente Pedro Aguirre Cerda, que hoy día no está suficientemente relevada, que tome altura, y así el presidente Pedro Aguirre Cerda va a poder presenciar desde el Parque Almagro el Paseo Bulnes, la gran explanada, la bandera Bicentenario, la Plaza de la Ciudadanía y la Casa de la Moneda, la Casa de Todos. Y además vamos a recuperar otro eje dentro de este barrio cívico, que es el eje que va a unir el Palacio Cousiño con la Iglesia de los Sacramentinos a través de la recuperación del Parque Almagro, con esta gran coronación que va a tener y que va a permitir la conjunción del Parque Almagro con el Paseo Bulnes. El proyecto, además, este proyecto significa o tiene o se ilumina con la misma inspiración con que enfrentamos el legado bicentenario durante nuestro primer gobierno, en que también participó el arquitecto Cristiano Undurraga. Ahora nos está colaborando el arquitecto Iván Poduje, que están trabajando con un equipo, recibiendo aportes, ideas de muchos otros arquitectos, pero sobre todo de la ciudadanía. Por eso en los próximos días vamos a abrir un espacio de participación ciudadana, que ya lo hemos tenido, pero queremos que la opinión de la gente se escuche fuerte y clara cuando estamos remodelando, modernizando, dándole nueva vida al eje cívico de nuestra ciudad. Estas obras no solo buscan conservar el patrimonio y los espacios públicos para las futuras generaciones, también significan un gran aporte para las actuales generaciones que van a poder disfrutar de estos ejes cívicos, de estos nuevos parques, de estas nuevas obras. Por eso, en la rehabilitación del eje Bulnes, los aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos, la iluminación para que tengan más seguridad, las áreas verdes para que tengan más recreación, el inmobiliario urbano para que tengan más apoyo y respaldo y logística,
y que las personas puedan disfrutar su ciudad. Los griegos eran muy sabios, eran muy austeros en sus viviendas personales, pero eran grandiosos cuando se trataba de la polis, la casa de todos, y por eso nos legaron obras tan maravillosas como el Partenón. En nuestro país queremos recuperar el valor de los espacios públicos, el valor del espacio donde nos encontramos todos los ciudadanos, y no que cada uno se aísle detrás de panderetas o rejas y a veces candados, sino que podamos recuperar ese sentido de comunidad, ese sentido de ciudad. Por eso, Karl Brunner, el urbanista que pensó y diseñó, dijo que desde el Cerro San Cristóbal podían verse las iluminadas calles y plazas, incluyendo el Parque Baquedano, y veía la ciudad bajo la protección de la simbólica estrella solitaria. Estas obras bicentenarios van a permitir que nuestra generación y las generaciones que vendrán también puedan seguir viendo esa maravillosa estrella solitaria bajo ese manto protector que representa nuestra bandera nacional. Sin duda que los presidentes y las generaciones tienen que preocuparse de sus propios problemas, pero también tienen que saber mirar hacia atrás y recuperar lo que nos legaron las generaciones anteriores, y sobre todo mirar hacia adelante y pensar cuál va a ser el legado que nuestra generación va a dejar a las generaciones futuras. Esa es la principal motivación, el alma de estos proyectos bicentenarios que hemos impulsado con mucha fuerza y que hoy día lo engrandecemos presentando el proyecto de recuperación del Paseo Bulnes de nuestra capital. Muchas gracias. La palabra del presidente de la República, Sebastián Piñera, en el lanzamiento de este proyecto que busca rehabilitar el Paseo Bulnes. El presidente se va a referir también a una situación. Escuchemos. Ayer, en una masiva, multitudinaria marcha pacífica por proteger nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente y nuestro planeta, un grupo muy reducido de delincuentes, en forma extraordinariamente violenta, atacó y atentó contra 6 periodistas y 4 ciudadanos. Esto constituye un doble atentado. Primero, contra la seguridad ciudadana y el orden público, pero también constituye un atentado contra la libertad de expresión, porque fue dirigido especialmente en contra de periodistas y camarógrafos de nuestros medios de comunicación. Por esa razón, le he pedido al ministro del Interior y a la ministra de Gobierno que el día lunes presenten una querella criminal, no solo por graves desórdenes públicos, sino que también por homicidio frustrado, por porte de arma blanca, por porte de armas de fuego. Y estamos reuniendo todas las pruebas y esperamos que el trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial permita detener, juzgar, sancionar y castigar a estos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie y sobre los cuales va a caer todo el rigor de la ley. Palabras del presidente de la República sobre la agresión vivida por funcionarios de medios de comunicación en la marcha ocurrida en Santiago en la jornada de ayer. Nuestro compañero Sebastián Marchand, también Ricardo Leiva, y por parte de Chilevisión y CNN, Andrea Fontesauer, Nicolás Krum, Cristian Álvarez y Marcelo Villagrán, los cuales fueron agredidos en la jornada de ayer de forma cobarde y violenta por algunos manifestantes en medio de esta marcha ocurrida. Ahí escuchaban ustedes entonces la determinación que ha tomado el Ejecutivo de presentar una querella de carácter criminal en la jornada del día lunes por estos hechos. Dani Linares, muchas gracias por entregarnos esa información. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en Semana 24 conversamos con Gloria González, cirujana del Centro de Trasplante de la Clínica Las Condes. Gloria, te quería preguntar respecto de la situación de la familia. Sabemos que actualmente la familia todavía se puede quizás oponer
o bien se le pregunta a la familia si es que se puede donar o no los órganos de su familiar fallecido. Hay una cifra del Ministerio de Salud que llama la atención, dice que el 59% de las familias se negaron a donar el órgano de su familiar fallecido, que la califican como la más alta en 20 años. ¿Cuán problemático es que se dé una situación como esta? A ver, bueno, con los pocos donantes que tenemos o potenciales donantes que tiene Chile, porque somos un país pequeño y solamente el 2% de las personas que fallecen son susceptibles a eventualmente llegar a donar, o sea, son donantes potenciales solo un 2%, es que el 59% de negativa familiar nos deja con un número muy bajo de potenciales donantes, y esos pocos donantes además tienen que tener las condiciones clínicas para llegar realmente a poder dar los órganos que uno quiere, al final de cuentas, donar cuando le preguntas a la familia. Por lo tanto, es súper complejo tener esta negativa familiar. Sin embargo, y por supuesto, tenemos otras opciones de poder aumentar el pool de donantes, cosa que ese porcentaje, que lamentablemente es muy alto, a pesar de mantenerse alto, tengamos una buena capacidad de donación, un poquito mejor que el año pasado. Como te contaba, este ha sido un año mejor al respecto. ¿Cuáles son esas alternativas que dices tú? Te lo pregunto porque finalmente son ustedes o todo el equipo de procuramiento el que tiene que tratar con la familia, y no es llegar y decirle, no, es que su hijo es donante, es que yo no puedo, bueno, es que no me importa. Bueno, primero hay que entender, porque hay un miedo de muchos familiares, de mucha gente, que nosotros vamos a dejar de hacer el esfuerzo por salvar a este eventual potencial donante en pro de los pacientes que están esperando un trasplante. Obviamente ese nunca ha sido el espíritu, porque lo que queremos es salvar vidas, no matar a gente y no complicar a más gente con la idea de trasplantar a otros. No tiene ni un sentido para nosotros. Y entonces hay siempre dos equipos diferentes. Nosotros los cirujanos estamos en espera que nos llamen cuando el donante ya es efectivo. Recién ahí sabemos que existen los donantes en diferentes lugares de nuestro país. Y antes es el equipo de procuramiento. Los equipos de procuramiento existen en los diferentes hospitales y son aparte también del equipo de tratamiento de intensivo. O sea, el paciente trata de salvarse, y cuando tienes finalmente un paciente con un posible diagnóstico de una muerte encefálica, recién ahí se activa el trasplante y ahí entramos nosotros. Ahora, por supuesto, para nosotros es súper difícil, es súper bueno que exista una ley que diga que todos somos donantes, y por lo tanto uno debería realmente por ley llegar y decir, tu familiar es donante, y lo llevas a pabellón, ¿no es cierto?, y haces la extracción de órganos. Sin embargo, no estamos preparados como país para hacerlo, nunca lo hemos hecho de esa forma, y por lo tanto siempre vamos a preguntar a la familia qué es lo que quería este potencial donante en vida. Y es por eso que nosotros, los equipos de trasplante, creemos fundamental que es una conversación en la familia, hoy día, cuando estás vivo, y decir, yo quiero ser donante. Para que en el momento en que tengan que tomar la decisión no sea difícil. Sí, te quería complementar eso, o quizás apuntar precisamente a eso. La conversación con la familia es lo más relevante, porque de ahí también sale este ejemplo de lo que pasó con Francisca. O sea, ella lo conversó con sus papás, siendo muy chiquitita, y los papás respetaron su decisión. Así es. Puedes tomar agüita nomás, tranquilas, no te preocupes. Claro, nosotros recordamos ese caso porque la verdad es que eso, ella lo que dejó fue una especie de lección. Vamos a ver, yo soy alguien tan pequeño que dijo, no, sí, yo puedo salvar la vida de otros niños quizá. Sí. Y muchas veces muchos adultos dicen ¿por qué si yo decido por qué va a pasar con mi casa, no puedo decidir respecto de a quién le voy a dejar mis órganos, por ejemplo? Como que se hace a veces personas que hacen como un parangón entre algo material y los órganos. El tema es que un material no salva una vida y un órgano sí salva una vida. Sí, o sea, la donación es un acto altruista. Cuando decidimos ser donantes en vida, nosotros no sabemos a quién va a llegar. Y eso es lo bonito, eso es lo lindo.
Eso es lo que efectivamente demostró Francisca hoy y hace mucho tiempo atrás también nuestra Pamela Toledo, ¿no es cierto?, por quien hoy día ayer se celebra el Día del Donante, que también una niña de 12 años que en vida dijo, yo quiero ser donante, y lo fue. Entonces, bueno, creo que debemos ser solidarios igual que siempre. Nosotros, ¿no es cierto?, tenemos la Teletón todos los años, somos solidarios. ¿Y por qué entonces no ser solidario con esto? O sea, ¿de qué nos sirven los órganos después de que fallecemos? Y podemos ayudar a toda esa gente que está en espera. Como equipo de trasplante, por supuesto, nosotros no entendemos esa negativa familiar y los sustos que tiene la gente al respecto. O sea, yo represento a Clínica Las Condes, sin embargo, yo también trabajo en el Calvo Maquena, que es un sistema público, que es donde fue uno de estos 2 trasplantes de la donación de Francisca, y les puedo dar fe que estamos trasplantando a pacientes FONASA, o sea, un 70% de los pacientes en espera y un 70% de los trasplantados son FONASA. Se trasplantan en diferentes partes y efectivamente se trasplantan en diferentes clínicas. Clínica Las Condes ha trasplantado casi todos los pacientes de trasplante pulmonar de Clínica Las Condes del último año son pacientes públicos. Pacientes de hígado se trasplantan en el J, en la Católica. O sea, todos los centros estamos trasplantando pacientes FONASA también. Por lo tanto, cuando aparecen todos estos trasplantes y la gente dice que no se trasplanta en el sistema público y creen que es injusto, de verdad que no es injusto. Y trasplantamos a gente de todo Chile, muchas veces en Santiago, pero los trasplantamos de todas partes de Chile. Sí, bueno, según el registro de nuestro país hay 4 millones de no donantes y tienen... Los que quieran ratificarse no donantes tienen de aquí a marzo del otro año para, a través del registro civil o bien en la notaría, decir si quieren seguir siéndolo, porque hay muchas personas que aparecen como no donantes porque nadie les preguntó en el registro civil, sacaron la licencia de conducir, quizás ni les preguntaron, solamente pusieron que no. Sí. Entonces, una vez ya actualizado este registro, se va a ver va a quedar registrado, establecido que esta persona no es donante o no. Entonces, pero independiente de eso, lo que tú decías, el tema de la familia es sumamente relevante y derribar estos mitos, derribar de que se va a dejar morir a alguien para sacarle los órganos, derribar el mito de, no, es que los órganos se los van a dar a la gente que tiene plata, a la gente que puede pagar, ¿no? Que ¿por qué voy a donar mis órganos si son míos? Es como que si uno adentro del ataúd lo fuera, no sé, a utilizar para algo, esa es una opinión personal más bien, porque se respeta también a todas las personas que tienen ese temor y que no quieren hacerlo. Pero ahora, en la actualidad, no sé si ustedes tienen, como Clínica Las Condes, tienen conocimiento de cuáles son lo más urgente que hay. Hay, de hecho, tengo entendido que hay una niña también esperando ahora por un trasplante. Sí, tenemos a pacientes, obviamente, agudos esperando por trasplante, sin duda. Hay 2 pacientes muy arriba en la lista con urgencias, pero también todos los pacientes que están en lista de espera tienen alguna urgencia porque, por ejemplo, en los riñones, ¿no es cierto?, tenemos la diálisis y uno podría decir, puedo vivir mucho tiempo en diálisis, pero esos pacientes se deterioran más rápido, fallecen mucho más y, por lo tanto, sí, nos urge que podamos trasplantar rápido a la gente que está en las listas de espera. Y, por supuesto, hay algunos órganos que son mucho más relevantes de trasplantarlo en urgencia. Y sí, tenemos una niña del Calvo Maquena primero en la lista y después un paciente de la Católica también que está esperando un hígado y que deberían ser pronto para no deteriorarlos más y no los perdamos esperando un potencial órgano que no tiene otra solución que el trasplante. ¿Qué te parece a ti lo que ocurrió hace algunas semanas atrás con la muerte de este joven de Joaquín Bustos, que finalmente por toda una situación de que nos autorizó el vuelo, etcétera, finalmente se perdieron esos órganos? Algunas personas dicen que eso es un caso dentro de otros cientos que sí han resultado y que en los últimos 6, 7 años ha pasado solamente 7 veces, principalmente por condiciones climáticas. Pero las justificaciones que se dieron, ¿se aceptan? A ver, nunca se aceptan tranquilamente, no es una aceptación y no hagamos más. La verdad es que nosotros somos súper críticos, por supuesto, porque nosotros tenemos a los pacientes y somos súper críticos del sistema y el tratar de mejorar las condiciones y que esto no pase más. De hecho, después de
ese evento tenemos bastantes cambios en el cómo se está haciendo la coordinación. O sea, hubo cambios en la coordinación para ir a buscar los órganos y que esto sucediera menos aún que el 7%. Y es real que en las condiciones de Chile tampoco nos ayuda. Nosotros tenemos una condición que es súper diferente al resto de todos los países, al resto de Europa, de Estados Unidos, que somos efectivamente un país que es súper largo, que las distancias son súper largas y las condiciones climáticas no nos ayudan tampoco. O sea, un vuelo que tiene que salir de acá a Santiago con un equipo de cirujanos y un equipo de procuramiento completo para llegar al sur, que fue ese caso, ¿no es cierto? Si está lloviendo, si está con neblina y el avión no puede aterrizar a una hora específica, efectivamente nos hace mucho más difícil el poder organizar cada una de los factores que se tienen que dar para poder hacer un procuramiento adecuado y después un trasplante. No es simple. O sea, nosotros tenemos hoy una paciente que viene del sur de Chile, viajando a Santiago. Muchas veces estamos angustiados de va a poder llegar a recibir su riñoncito porque viene del sur. O sea, ¿qué pasa si está lloviendo y el avión no puede salir? Claro. Entonces sí, efectivamente uno puede decir fallamos como sistema, pero tenemos que buscar las condiciones de el cómo hacerlo diferente para que no pase, y eso así se hizo y es como estamos trabajando. Nuevamente, todos los aviones de carabineros, de la FACH, están ayudándonos también a los traslados y por lo tanto hay que darle las gracias a todo este sistema que nos ha ayudado todo este tiempo a poder ir a buscar diferentes órganos a diferentes partes del país y que de verdad muchas veces no es fácil. O sea, yo he viajado por todo el país yendo a buscar órganos y las condiciones no siempre son las óptimas, pero queremos que esto funcione. Todos queremos que funcione. Por lo tanto, la crítica como tan destructiva solo nos sirve a nosotros para decir, ok, lo vamos a hacer aún mejor. Muchas gracias, Gloria, por venir. Gloria González, cirujana del Centro de Trasplante de la Clínica Las Condes, por profundizar en esta materia, lo importante también que es regalar vidas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vemos el tiempo a esta hora, les recordamos que se espera una máxima de 25 grados aquí en la capital y que a esta hora tenemos una temperatura de 19,7. Mañana va a ser un poquito más de frío, eso sí, pero de todas maneras agradable. Pero ya para el día lunes se vienen los días nublados, lunes y martes nublados ahí con un poquitito de frío. ¿Quieres conocer Miami Promo Vacation junto a los mejores hoteles? El Dubai Marriott Westgate Park se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, visitando Disney World, 4 días en la capital del sol Miami, además 3 días en una espectacular crucero a Bahamas para 4 personas. Todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan 4. Llama ya a Promo Vacation al número en pantalla 800-914-066. No quedes fuera de esta increíble promoción, son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacation te garantiza unas increíbles vacaciones. 50 años ya cumple la reconocida e histórica población La Pincoya en la comuna de Huechuraba. Ha sido varios hechos que han marcado el desarrollo de sus vecinos, y para profundizar en la historia y lo que se viene también, hay varias mejoras. Vamos a hablar con el alcalde Carlos Cuadrado, el alcalde de Huechuraba. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar de la historia, pero estaba viendo que parte de lo que es la modernización de La Pincoya va a ser parte de la Bienal de Arquitectura. Eso es alucinante, cuando uno piensa que muchos vecinos llegaron con 4 palos, una frazada y una bandera hace 50 años, y hoy la infraestructura que se construye para ello es parte de la Bienal de Arquitectura. Tú te das cuenta del progreso que hay. Lo mismo, recién conversaba con un colega tuyo ahí afuera,
Antes la misma gente se bañaba en un canal y hoy tienen una piscina temperada gratuita para ellos. Entonces, claro, son 50 años, ha sido difícil el comienzo, la evolución, pero al final se van consolidando cosas que llenan de orgullo el haber transitado esos 50 años de historia. Claro, lo que usted dice, que llegaron con la bandera, con los palos, es porque básicamente la Pincoya partió como una toma. La Pincoya es un sector y que agrupa varias formas que históricamente se dieron los pobladores para ir logrando sus casas. Entonces hay operación sitio, hay toma, hay otros sectores que se compraron a bajo precio porque eran obreros, entonces se vendió. Entonces esa evolución fue generando un espacio común de pertenencia y de habitación que se fue transformando en lo que históricamente y en la conciencia colectiva de los chilenos es la Pincoya. Claro. Entonces es bonito porque la más antigua de las poblaciones es la Santa Victoria, la 28 de octubre, la Villa Conchalí, el Bosque, pero luego viene todo para arriba, que son las otras poblaciones que conforman la Pincoya propiamente tal y que tiene su origen en casi mitos y realidades, porque inicialmente se pensaba que era porque una escultura de como 10 metros de alto que hizo la Marta Colvin, Premio Nacional de Arte, escultora famosa, dio el nombre a la Pincoya. Habían otros que pensaban que la casa que dio origen al consultorio, que era el jefe de maternidad del JIR en esos tiempos, el doctor Kimmer, regaló la casa para que fuera el consultorio, y habían otros que decían que la dictadura había cambiado el nombre de Pablo Neruda, La Última Hora, que eran las poblaciones que estaban ahí, para sacarle ese nombre más zurdo, más de izquierda, le habían puesto la Pincoya. Y al final se ha ido consolidando como un hecho de que se iba a producir unas poblaciones, se iban a hacer unas poblaciones que se iban a llamar La Pincoya, Villa La Pincoya. Eso en el año 67, por ahí. Y luego la Marta Colvin, se supone, porque era su mamá, le puso en honor a los pobladores esta escultura y ahí vino sonando el nombre Pincoya, pero para la gente es como si fuese solo una población cuando es un sector de la zona norte de Santiago. Alcalde, ¿sabe qué? Aprovechando que estamos viendo justo imágenes de la Pincoya, se veían estos departamentos con paneles solares totalmente modificados o arreglados. Eso es lo que finalmente es el plan de modernización y de mejora de las viviendas. A ver, nosotros estamos súper entusiasmados con esto, ¿eh? Nos gusta mucho. Y que era aprovechando, pero justo mientras estaba hablando usted vemos los departamentos. Entonces, sí, es que para que haya claridad, esos edificios se hicieron en el año 90. Eran soluciones habitacionales, viviendas sociales, condominios sociales. Y lo que se hizo fue sacarle el asbesto, que eran los techos, ponerle techo de verdad, poner paneles solares. Se sacó la cocina 1 metro hacia afuera para hacerle una logia, se pusieron, ¿cómo se llama?, calefón solares, se pusieron unos ladrillos térmicos que le cambiaron el color y la estructura a los edificios, se cambiaron las 7 ventanas por termopaneles. Entonces es hacerle las casas de nuevo 30 años después que lo recibieron. Entonces esa intervención en un sector social vulnerable, con esa calidad y con esa modernidad, hace que la Bienal de Arquitectura lo considere como digno de ser exhibido y nos sentimos muy orgullosos que nuestra comuna esté presente con ese proyecto social de vivienda. Claro, porque es como un modelo de sí se puede mejorar una vivienda social. El ejemplo, digamos. Y además era un piloto que se hizo en Chile. La ministra Paulina Zabal puso fichas para que esto fuera posible y la apuesta que ella hizo y la apuesta que hicimos nosotros da por resultado que 2 años después de iniciado el proyecto, hoy está en la Bienal de Arquitectura para que sea observado por los chilenos, por los arquitectos nacionales y por los arquitectos internacionales también.
Alcalde, ya digamos explicado lo que tiene que ver con la modernidad y cómo finalmente este proyecto, este piloto llega a este gran encuentro que es prácticamente una especie de Oscar de la arquitectura, lo que es la Bienal. Los habitantes, los vecinos de La Pincoya sufren también o llevan a cuestas un gran dolor, porque fue un lugar que sufrió mucho con la dictadura. Ciertamente, pero yo como alcalde me siento orgullosísimo de representarlo. Y por una cuestión que la otra vez lo conversaba. Yo estudiaba Derecho en Concepción el año 84, 83, 85, 86. Y para nosotros escuchar la radio cooperativa en esa época, el diario de cooperativa está llamando, violentos enfrentamientos se producen entre pobladores de La Pincoya con las fuerzas policiales del régimen. Y para nosotros eran héroes, y para nosotros era un territorio libre, desde Concepción imaginando lo que era eso. Yo jamás imaginé que 30 años después iba a ser alcalde de esa gente que yo admiraba sin conocer. Y por lo tanto, cuando uno tiene el recuerdo de lo que fueron en ejemplo, y cuando uno ve que se levantan todas las mañanas a trabajar, a construir un Chile distinto al que les toca vivir, y eso lo hacen durante 50 años, y sus condiciones de vida no se desarrollan como debiera ser en justicia por el trabajo desarrollado y por la lealtad que han tenido al país, uno entiende por qué en esa época marcaron tan fuerte a un régimen que oprimía y por qué tuvieron la capacidad determinada el régimen de surgir y demostrar lo que es. De ahí sale el grupo Gonguana, de ahí tenemos las poblaciones emblemáticas de Chile. No hay ningún chileno que no haya escuchado La Pincoya en parte de alguna conversación, de algo. Y hace 6 años, a diferencia de otras poblaciones que estaban a la misma altura, hoy La Pincoya no figura en las notas policiales. Salimos definitivamente de ahí. Y eso es porque hay un pueblo de trabajo y esfuerzo que se levanta a las 5 de la mañana, que vuelve cansado a las 8 de la noche, pero que saben que el trabajo ha permitido que sus 4 palos, una frazada y una bandera, como te decía al inicio, se transformen en un ejemplo de arquitectura, porque sus calles que antes eran de tierra y en asfalto, hoy están todas pavimentadas en hormigón, porque no hay nada que una comuna rica pueda demostrar que hay diferencia con ellos. Tenemos piscina temperada gratuita, a diferencia de las comunas caras. Tenemos polideportivo, tenemos skatepark, vamos a empezar a construir un patinódromo para patín carrera, estamos ofreciendo 42 disciplinas deportivas y todo es gratuito para ellos. Por lo tanto, es un reconocimiento de Chile a través del municipio a los 50 años de historia que ellos tienen. Muy bien, muchas gracias, alcalde Cuadrado, por haber venido y para contarnos un poquito respecto de... No, y decirle a la gente que pronto viene la maratón, esta media maratón Hard Rock Café, y va a correr por entre medio de las poblaciones. Por lo tanto, aquellos que todavía tienen duda de cómo es la población más hermosa de Chile, La Pincoya, que vengan y aprovechen de hacer deporte y conocer a su gente. Aprovechen. Muchas gracias, alcalde. Encantado. Que tengamos un fin de semana. Mucho gusto. Bueno, y así nosotros despedimos esta edición de Semana 24. Por supuesto, les agradecemos su sintonía. Ya vienen noticias en 24 tarde en un ratito más. Que estén bien.